Y nos conectamos, como todos los miércoles, con nuestro querido abogado Manríquez, que siempre nos viene a enseñar de una manera sencilla todo lo que es los procesos legales, los procesos judiciales. Y hoy día vamos a hablar del proceso constitucional. Imagínense, de la historia del proceso constitucional, y vamos a empezar a vivir también uno nuevo desde el 4 de julio, ya no falta nada. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Hola, Matías, muy buenos días. ¿Todo bien aquí? Perdón por el ingreso más tardío hoy día, porque estuvimos con hartas reuniones ahí un poquito antes de la mañana. Todo bien, abogado. Todo muy bien para hablar sobre la Constitución, Claro que que es el sí. tema que nos convoca hoy día, un tema contingente. Nosotros sabemos que el día 4 de julio ya comienza este nuevo proceso constituyente inédito para Chile, inédito para el mundo, porque va a ser la primera convención constitucional paritaria, con igualdad de género, y que es una cuestión sumamente moderna y un verdadero ejemplo, ojalá, para el resto de los países que inicien procesos constituyentes como el que vamos a pasar. Por supuesto, abogado, y además con los escaños reservados para los pueblos originarios, también inédito en el mundo. Así Además, se viene bueno esto desde el 4 de julio, y yo invito a toda la gente que está en su casa a que tengamos los ojos puestos sobre esta nueva constitución. Hay que estar ahí muy pendientes, ¿cierto? Y además pedirles a todos los que van a trabajar en esta nueva constitución que sea muy transparente esto. Sería genial, abogado, no sé si usted cree lo mismo, que esto se pudiese televisar o se pudiese transmitir vía redes sociales, donde podamos todos estar viendo lo que está pasando. esperemos que sí, Matías, porque yo creo que eso, el exponer qué es lo que ocurre con la Convención Constitucional, de alguna manera también nos va a permitir conectarnos. Claro. Y entender que el gran valor de aquello que se está gestando, de aquello que se está cocinando ahora, y que tenga un sentido de identidad, que sintamos que esto también es nuestro, que por primera vez sintamos, digamos, como combinación de todos los pueblos que constituyen esta gran nación de Chile, que podamos sentirlo como que haya un sentido de arraigo, que sí, estemos enraizados con este procedimiento, con este proceso. Claro. Y que es algo muy importante, porque muchas veces ocurre, Matías, que cuando vemos que la política hace cosas, se hacen leyes, se hacen normas, se crean, el ordenamiento jurídico nace desde ello, y lo sentimos tan lejano, sentimos que es algo que como que casi que no nos pertenece, y eso impide un poco de alguna manera este sentido de identidad con la norma, el sentido de respeto a la institucionalidad. Así que esperemos que en verdad sea un buen procedimiento. Pero, Matías, a mí me gustaría partir hablando un poquito para que se entienda cuál es el gran valor que tiene una constitución, antes de meterse a hablar de cuál va a ser el proceso de lo que viene de ahora en adelante en lo sucesivo, pero entendamos bien, cuando hablamos de constitución, de qué es lo que estamos hablando. Porque todos sabemos que la Constitución es un código, ¿verdad? Un código chiquitito, este código pequeñito, que agrupa una serie de normas, que vamos a hablar un poquito de esto, pero para entender qué es lo que está detrás de esto, Matías, hay que remitirse un poco a la historia. Ajá. Nosotros antiguamente, antes de que existieran las democracias constitucionales como las conocemos ahora, se llaman democracias porque hay cargos de elección popular, y se llaman democracias constitucionales porque siempre hay una norma central, que es la Constitución, que es a lo que le demos el mayor respeto. Y el origen histórico de esta Constitución, Matías, parte porque antiguamente, antes de esto, existían las monarquías. Antes quienes gobernaban eran los reyes. Y los reyes tenían tres grandes poderes que se reunían solamente en ellos. ¿Ya? Que era el poder de hacer las normas, o sea, el rey tenía la potestad de crear la norma que quería, que es lo que conocemos hoy día como el poder legislativo, que es el de crear las leyes. Tenía además el poder de administrar la justicia. El rey, en representación de Dios, venía a impartir la justicia y decir qué cosa era buena o mala, básicamente, y qué sanción merecía. Y además de eso, tenía el poder ejecutivo, es decir, administraba. Era el rey el que destinaba, el que señalaba cuánto de las arcas fiscales, o en ese caso las arcas de la corona, se tenían que invertir, por ejemplo, en más comida para la gente. Se tenían que invertir, por ejemplo, en personas que iban a ocupar cargos que eran parte de la corona, por ejemplo, los recaudadores de impuestos, etc. Todo eso, estos tres grandes poderes se concentraban en una sola persona. Luego de la Revolución Francesa y del proceso revolucionario que se vivió en Estados Unidos para separarse de las colonias británicas, lo que ocurre es que dicen, mira, hagamos lo siguiente, para no volver a estos grandes abusos de poder que tienen los reyes cuando concentran tanto poder en uno solo, sí, dividámoslo en tres grandes poderes, que son estos tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Uh-huh. Y una vez pero ¿cómo nos aseguramos de que se cumplan esta ley? ¿Cómo aseguramos de que no volvamos a tener un rey malvado como lo hemos tenido hasta ahora? Bueno, entonces el poder tiene que quedar limitado.
Claro. ¿Y quién le pone el límite al poder? El pueblo, la nación, el pueblo soberano. Entonces, las personas se reúnen y de común acuerdo, entre comillas, quedan esta gran norma para que nunca más nadie venga a abusar del poder. Ya. Y separamos los poderes, ya nadie puede concentrar tanto poder. Y ese, digamos, es como el origen histórico de la Constitución. Entiendo. Y eso es de gran importancia, porque en un primer sentido, cuando hablamos de la Constitución, lo que estamos hablando es de un poder, es de una carta, una norma tan fuerte, tan suprema, tan superior, que limita incluso a aquellas personas que ejercen el poder. Ya. Por eso no hay poder que dure para siempre. Claro. Por eso, por ejemplo, los cargos públicos que se establecen en la Constitución tienen un periodo de tiempo en el que duran. El presidente de la República puede durar 4 años, no puede durar más, porque se sabe que si un presidente dura muchos periodos o dura mucho tiempo, en el fondo lo que está haciendo es concentrar el poder e impide este tránsito de personas Claro. que también van purificando un poco la democracia, impidiendo la acumulación de tanto poder. Y eso está en la Constitución. Lo mismo para el Poder Legislativo, son cargos de elección pública. Y son cargos de elección pública justamente porque nosotros depositamos en nuestros representantes, depositamos una confianza, pero a la vez esperamos que ese poder que él tiene quede limitado. Sí. Y los límites de ese poder, el marco sobre el cual pueden actuar, es esto. ¿Ya? Entonces, la Constitución tiene un gran poder porque limita el poder, impide los abusos de poder. Claro. Ahora, nosotros sabemos que en la práctica, lamentablemente, el ser humano, Sí. cuando echa la ley, echa la trampa. Siempre va a encontrar algo al parecer. Bueno, no siempre, pero muchas veces ocurre que se tiende a abusar de los poderes, se encuentran ciertos resquicios y este límite al poder parece ser un poco difuso. Pero el origen histórico, para que se entienda, el ideal de constitución que nosotros esperamos es que sea una constitución que limite el poder. Claro. Pero además de limitar el poder, sí. Como sí, tú dices, Matías. Daniel, son 4 años, ¿cierto? Donde se limita el poder a por lo menos el presidente, también los alcaldes 4 años, etcétera. En esos 4 años hay que tratar de hacer lo máximo. ahí se trata de hacer Efectivamente. todo lo que conocemos de la clase política que viene, por supuesto, desde atrás. Esperamos que ahora haya un cambio. Esperemos que sí, Matías. Exacto. Entonces, dentro de la importancia de la Constitución, ¿qué son los temas que se tratan comúnmente? Las primeras constituciones, Matías, por ahí, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, 1750, 1780, con el surgimiento de estas nuevas constituciones, lo que se trataban al principio es solamente los derechos individuales. Como te había señalado, el poder estaba tan concentrado en la monarquía que para evitar que la monarquía pudiese seguir abusando del poder de la gente, se crearon los derechos individuales, que son los que conocemos como los derechos civiles y políticos. ¿Y cuáles son estos derechos civiles y políticos? Bueno, por ejemplo, el derecho a voto. Las personas tienen derecho a votar. Es un derecho que está consagrado en la Constitución. Dentro de otros derechos civiles tenemos, bueno, por ejemplo, ¿cuándo se me considera a mí parte de una nación? Por ejemplo, ¿quiénes son chilenos? Eso hoy día la Constitución lo trata. Tiene todo un capítulo, Matías, que por ejemplo, está el de las bases de la institucionalidad, que es cuando habla de cómo va a ser el Estado de Chile. Pero además tiene otro capítulo que es la nacionalidad y ciudadanía, y que establece quiénes son los chilenos, cómo obtener la ciudadanía, porque tú sabes que tú puedes ser chileno pero no ciudadano. La ciudadanía es como una facultad que la Constitución te da a ti una vez que tú cumples 18 años y que no hayas sido condenado a una pena efectiva, una pena de más de 3 años y un día, para que tú puedas elegir cargos, o sea, que tú puedas elegir a tus representantes, y además de que a ti te puedan elegir, si es que tú deseas ser un candidato. Eso, por ejemplo, son derechos que están consagrados en la Constitución. Okay. Y la base de la institucionalidad, que es el capítulo primero de la Constitución, es todo cuando parte, mira, tengo toda rayada mi Constitución cuando me tocó estudiar para el examen de grado, pero la importancia de esto... Los torpedos. ¿Cómo? Los torpedos. Los torpedos. Los torpedos, sí. Típico. Sí. Y establece por ejemplo, se establece un derecho en la Constitución que es sumamente relevante, que es la supremacía constitucional. La Constitución dice que la norma máxima es la Constitución. O sea, esto es lo primero. Claro. La Constitución define cómo se van a crear las leyes. O sea, hoy día ya no. La Constitución dice que va a haber un parlamento, que van a crear las leyes y qué tipos de leyes. Ya. Entonces, en esta nueva convención constitucional, por ejemplo, ellos van a tener que tratar esto. Claro. ¿Cuáles son las leyes que podrán ser creadas por el Poder Legislativo
y cuáles van a ser las normas que van a poder ser creadas por el Ejecutivo. Hoy día tenemos un sistema presidencial y eso está en la Constitución. ¿Y qué es un sistema presidencial? Es que el presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo y además es el jefe de Estado. Por eso cuando vemos estas reuniones en que se reúnen los tres poderes del Estado, el poder Ejecutivo, el Legislativo, siempre quien preside es el presidente de la República. Porque el presidente de la República es el jefe del Estado. Entonces, todas estas bases de la administración del Estado están en la Constitución. Y lo que se viene en el proceso constituyente, lo que esperamos también nosotros los ciudadanos, es que ojalá que las reglas que se definan en esta convención constitucional no sea la política contingente. Que ojalá que la Constitución no vengan a resolver el problema, solamente el problema de lo que está aconteciendo en el día a día, sino que sea un poco más, que esté arriba de eso. Que diga esta nueva Constitución cómo se tienen que definir, cómo se tendrán que definir las normas para resolver esos problemas. Pero la Constitución, en teoría, no debería resolver ese problema en sí mismo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que ocurriría es que el día de mañana tú vas a tener una Constitución que hoy día es chiquitita, sí, que se va a terminar transformando en una Constitución como un gran código, con mucha norma. Y eso en el fondo lo que hace, obstruye los procesos políticos. Claro. Pero también la Constitución, así como tiene estos derechos individuales para que las personas, por ejemplo, tengan las libertades personales, la libertad de tránsito. Yo tengo derecho, por ejemplo, a caminar libremente en los espacios públicos. Eso es un derecho que está en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su capítulo 19, hoy día, la nuestra, establece lo que se conocen como los derechos fundamentales, que son los derechos inherentes a la humana, tales como el derecho a la libertad de expresión, Matías, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho que tengo a ser juzgado por un tribunal señalado por la ley y por la Constitución. O sea, a mí el presidente de la República no puede tener tanto poder para decir, ¿sabes qué? No me gustó lo que hiciste y yo voy a crear una comisión para que te juzgue. Claro. No, eso, por ejemplo, sería totalmente inconstitucional, porque la Constitución lo que pretende, lo que espera, es que exista un órgano, que es el Poder Judicial, que es el único que te va a juzgar. Y ese es un derecho de todas las personas. La misma Constitución es quien le da el poder al presidente de poner el estado de excepción en el país. Efectivamente. Hoy día nuestra Constitución establece todos los estados de excepción. Ya. Sí. no hay una pillería. Ya, okay. Nuestra Constitución establece distintos estados de excepción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los países... Esto está bien pensado en cómo era el mundo antiguamente. En un mundo donde había más guerras, Matías, existía, por ejemplo, un estado de excepción que se llamaba el estado de excepción estado de guerra, ya, o el estado de sitio. Entonces el presidente tenía más atribución, por ejemplo, de tomarse las empresas privadas, de quitarle la libertad a las empresas privadas para poder, por ejemplo, generar municiones. Entonces todas estas maestranzas, las empresas que están ligadas a la industria del acero, por ejemplo, la podían ocupar para hacer armas. Y eso era una atribución que se tenía por este estado de excepción constitucional. Hoy día nosotros estamos en un estado de excepción de catástrofe, que es otro tipo de estado de excepción constitucional. Claro que sí. Bueno, me lo preguntaba porque si está dentro de la Constitución, ¿cierto? Uno de los primeros principios, la libertad de tránsito. Hoy en día tenemos que coartar la libertad de tránsito al máximo, pero a raíz de que también está escrito ahí de que el presidente puede tener esta facultad, ¿cierto?, de coartar la libertad. Es decir, puede haber un cambio también en eso en la próxima Constitución. Se van a basar en la Constitución actual, me imagino, abogado, van a ir leyendo punto por punto, sacando lo mejor, descartando algunas cosas, así va a ser, ¿o no? Lamentablemente, Matías, según la ley que creó esta Convención Constitucional, que permitió que es una ley constitucional, lamentablemente no se sabe. ¿Por qué? Porque el primer llamado que tienen los convencionales es para redactar un reglamento. ¿Ya? Y este reglamento no sabemos nada, no sabemos cómo va a ser, no sabemos si es que van a ir haciéndolo punto por punto y toda esta asamblea, los 155 convencionales, van a votar por cada uno de los puntos, claro, o si se van a crear comisiones, por ejemplo, para hacerlo más expedito, porque recordemos que tenemos poco tiempo, tenemos 9 meses, sí, y que se puede reiterar, digamos, se puede prorrogar este plazo. Pero en el fondo es tan acotado el tiempo que tienen los convencionales para crear una constitución que es tan complejo, porque claro, es súper fácil, Matías, definir al principio cuáles van a ser la base, o sea, la nacionalidad. Eso es súper fácil. O sea, el que nace en Chile, el hijo de chileno, yo creo que en eso no va a existir mucha discusión. O, por ejemplo,
las reglas de la supremacía constitucional. Sí, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo si la Constitución, todos vamos a estar de acuerdo que la Constitución siga siendo la cúspide de la pirámide. Claro. O sea, en esta gran pirámide está arriba la Constitución, abajo vienen las leyes y abajo los decretos que pueden ser emanados por el Poder Ejecutivo. Exacto. Pero en eso yo creo que vamos a estar casi todos de acuerdo. Claro. Pero existen otros puntos dentro de esta Constitución que no lo sabemos. Por ejemplo, hoy día se habla mucho del principio de subsidiariedad. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de eso. Sí. El principio, bueno, resulta que el principio de subsidiariedad no existe ninguna norma en la Constitución que diga en Chile existirá el principio de subsidiariedad. No, lo que ocurre es que de distintas normas que están contenidas en la Constitución, uno puede extraer que existe un principio de subsidiariedad. ¿Y en qué consiste este principio? En que el Estado, como poder, la reunión de estos tres poderes del Estado, no van a hacer o no se van a meter en aquello que las personas, nosotros los privados, los ciudadanos, podamos hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, persona, puedo educar, entonces el Estado me tiene que dar la libertad para que yo eduque. Ya, okay. Pero cuando nosotros, los privados, no alcanzamos a llegar a todas las personas, o no podemos alcanzar a todas las personas, o no quiero, o yo particular, yo quiero darle educación a este grupo de personas. Bueno, aquellas personas a quienes no les llega, entonces ahí se mete el Estado. En subsidio de los particulares, el Estado llega atrás y dice, ok, como los privados no pueden o no quieren hacerlo, yo lo hago. Claro que Esa es la lógica que hoy día impera en nuestra Constitución. Pero, Oye, como te digo, ese principio no es que haya una norma expresa que diga el Estado será subsidiario. No. Claro. Lo que pasa es que existe una norma, por ejemplo, en el artículo primero de la Constitución, que parte diciendo: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Así es el artículo primero de nuestra Constitución. Y lo que está diciendo es que, mira, la base de nuestra sociedad está en la familia. Uh-huh. Ese es el núcleo fundamental. Y además, el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios. Claro. Los grupos intermedios. ¿Qué son los grupos intermedios? Los grupos intermedios son todos aquellos grupos que está el Estado como el poder que lo ejercen personas que tienen cargos de poder, están los ciudadanos, nosotros, abajo, pero entre medio hay otros grupos que nos conectan con el Estado o que nos permiten ejercer nuestros derechos que están protegidos por el Estado. Bueno, ahí, por ejemplo, hay un primer reconocimiento de la libertad que se le otorga a las personas para que puedan libremente desarrollar sus actividades. Eso es parte del principio de subsidiariedad. Eso se encuentra reconocido. Claro. Entonces, por ejemplo, en el derecho a la educación, Matías, ese es un derecho que está como hoy día sumamente en boga. ¿Cuál es el derecho a la educación? Si es que lo tenemos o no lo tenemos. Y efectivamente, en Chile existen dos derechos ligados al derecho a la educación. Está el derecho a la educación, pero también existe el derecho a la libertad de enseñanza. ¿Y qué quiere decir esto? El derecho a educación es el derecho que yo tengo a recibir educación de cualquier persona. Y el derecho a la libertad de enseñanza es el derecho que yo tengo para poder enseñar lo que yo quiera. Pero no está reconocido el derecho a la educación como todas las personas tienen hoy día acceso a la educación gratuita y de calidad. Eso no está en nuestra Constitución. No existe. Oiga, abogado, es un tremendo tema, es un universo, un mundo, ¿cierto? Que para conversar de esto, lo invito a que sigamos conversando de esto después de las primeras sesiones también, abogado, que el 4 de julio es la primera. Ojalá la primera, por último, sea televisada o sea transmitida o no sé, haya también la libertad de prensa dentro de esta primera sesión para poder saber de qué están hablando todos y poder debatir después de qué se hizo en esta primera sesión. Así que, abogado... Sería muy bueno, Matías. Por supuesto que sí. Invitadísimo a que nos conectemos semana tras semana para hablar de esto. Le agradezco por estar con nosotros. Bien, Matías, espero haya quedado un poquito más claro, supuesto, sí, haber esclarecido un poquito el valor de la Constitución, sí. y eso, y también para valorar todo este proceso que se viene de ahora en adelante. Claro que sí, vamos a seguir conversando. Tenemos mucho por conversar todavía. Recién empieza el 4 de julio, así que vamos a estar muy atentos. Un abrazo, abogado. Bien, Matías. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Igualmente, chau.